Buenas tardes, alumnos del Colegio Sofiano College. Quien les habla es la profesora Luz Saavedra del área de Ciencias Sociales. El día de hoy trataremos el tema el conflicto árabe-israelí con los jóvenes del quinto año de educación secundaria. El conflicto árabe-israelí. El conflicto árabe se refiere a la tensión política y los conflictos armados entre el Estado israelí y sus vecinos árabes, en particular los palestinos. Su definición, historia y posibles soluciones son materia de permanente debate y los problemas que incluye varían con el tiempo. Actualmente Israel tiene tratados de paz vigentes con Egipto y Jordania que garantiza su convivencia. Antecedentes. Los judíos que habían sido expulsados de su patria durante el Imperio Romano se encontraban repartidos por el mundo. El auge del nacionalismo europeo durante el siglo XIX estimuló a los judíos europeos a buscar refugio en su ancestral tierra prometida, Palestina. La inmigración judía palestina se incrementó espectacularmente. Algunos dirigentes palestinos reaccionaron con alarma ante la inmigración, la compra de terrenos y las reivindicaciones judías. Se convirtieron en implacables opositores al sionismo. El gobierno de Londres se comprometía a respaldar la creación de un hogar nacional judío en esa parte del Imperio Otomano. Los británicos hacían promesa de todo tipo a los líderes árabes para animarles a la reunión contra el gobierno turco. El sionismo es una ideología y un movimiento político nacionalista que propuso desde sus inicios el establecimiento de un Estado para el pueblo judío. Declaración Balfour, 1917. Se conoce como Declaración Balfour a la manifestación formal del gobierno británico, publicada el 2 de noviembre de 1917, en la que el Reino Unido se declaraba favorable a la creación de un hogar nacional judío en el mandato británico de Palestina. El formato del documento es una carta firmada por el secretario de Relaciones Exteriores británico Arthur James Balfour y dirigida al líder de la comunidad judía en Gran Bretaña, para su transmisión a la Federación Sionista de Gran Bretaña e Irlanda. La declaración, considerada como el primer reconocimiento de una potencia mundial de los derechos del pueblo judío sobre tierra de Israel. El secretario de Relaciones Exteriores británico publicó una carta donde se declaraba favorable a la creación de un hogar nacional, donde en tierra prometida, Palestina, y no escatimaría en esfuerzo para conseguir su objetivo. La guerra árabe-israelí 1948-1949. Los palestinos superaban en número a los judíos. Estos últimos estaban mejor preparados. Los judíos tenían un gobierno semiautónomo. Los palestinos, por su parte, la mayoría de sus dirigentes estaban en el exilio. El principal portavoz de los palestinos se negó a aceptar el plan de la ONU, que establecía la división de las zonas en dos estados, uno árabe y otro judío. El Estado de Israel fue establecido el 14 de mayo de 1948, por lo que 5 ejércitos árabes, Egipto, Irak, Líbano, Siria y Transjordania, atacaron Israel, pero fueron derrotados. Israel aumentó su territorio. La guerra produjo el exilio de 780.000 palestinos, temerosos de posibles represalias, quienes se distribuyeron en los países vecinos, en especial en Jordania. La crisis del Canal de Suez. La crisis del Canal de Suez, también denominada Guerra del Sinaí, fue un conflicto sobre territorio egipcio entre Gran Bretaña, Francia e Israel y Egipto, que duró del 29 de octubre al 5 de noviembre de 1956. Fue una consecuencia del conflicto que aún era persistente entre los países tras la primera guerra árabe-israelí.
se produjo sobre territorio egipcio, tras aliarse Gran Bretaña con Francia e Israel contra Egipto, por la política que llevó a cabo el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser de nacionalizar el Canal de Suez. Duró una semana debido a la presión política, diplomática de Estados Unidos y la URSS, que hizo que los agresores se retirasen. Para 1964, el primer Consejo Nacional Palestino crea la Organización de la Liberación Palestina. El nuevo líder egipcio adoptó una política nacionalista, que fue el de nacionalizar el Canal de Suez, donde tanto los franceses como los británicos tenían grandes intereses económicos. La Guerra de los 6 días, 1967. La Guerra de los 6 días fue el enfrentamiento militar que tuvo la nación de Israel con la coalición de Egipto, Irak, Jordania y Siria, también llamada la Guerra de Junio de 1967. Inició el 5 y concluye el 10 de junio de ese mismo año. Se podría decir que la causa de esta guerra se debió al descontento existente entre los países árabes. El conflicto inicia cuando Egipto cierra los estrechos de Tirán, acción que desfavorece territorial, política y económicamente a Israel, impidiendo el paso de los barcos israelitas. Israel se encontraba obligado a ganar esta guerra, ya que de lo contrario significaría la desaparición del Estado israelí. Esta guerra tuvo como resultado la rotunda victoria de Israel sobre la Alianza Árabe, sobre todo porque Israel contó con el apoyo político y militar de los Estados Unidos. La guerra se da por concluida el 10 de junio de 1967. El poderío israelí se impone y una nueva fuerza de resistencia palestina, reagrupada en la Organización Palestina para la Liberación Nacional al mando de Yasser Arafat, comenzó desde ese momento a luchar los intereses árabes. La Guerra de Yom Kippur, 1973. La Guerra Árabe-Israelí de 1973, también conocida por el nombre de festividades religiosas judía, Guerra del Yom Kippur, y musulmana, Guerra del Ramadán, enfrentó a Israel contra Egipto y Siria. Fue la cuarta de las guerras que enfrentaron al Estado hebreo con los países árabes. La Guerra de Yom Kippur fue el 6 de octubre de 1973. Las fuerzas egipcias y sirias iniciaron una campaña militar para liberar la península de Sinaí y los altos del Golán, que habían sido ocupados 6 años antes en la Guerra de los 6 días. El ataque se produjo en dos frentes. Las tropas egipcias cruzaron el Canal de Suez y capturaron territorio de Sinaí, mientras que al este las fuerzas sirias atacaron a las tropas israelíes del Golán para recuperar posiciones militares estratégicas. Estas fueron las etapas en que se desarrolló la guerra árabe-israelí. Bien, jóvenes, la única actividad que les voy a dejar es graficar el tema. Muchísimas gracias.